Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen en estas cápsulas de astrología. Pues bien, ayer fue un día bastante intenso con esta parte de la juramentación del nuevo presidente en la República Mexicana. Fue un evento que podemos considerar bastante histórico porque nunca habíamos visto algo así. Hay muchas características en este nuevo presidente, en esta nueva presidencia, en este juramento que no habíamos visto antes, por lo menos de hace 40 años para acá. Pues bien, estos aspectos que nosotros tenemos en estos momentos, con una luna menguante, con un Mercurio retrógrado. Bueno, no es cosa fácil lo que vamos a ver ahorita en la carta astral que sacamos el 1 de diciembre del 2018 a las 11:22 de la mañana, en el momento en que nuestro nuevo presidente de la República Mexicana pues daba juramento ante el Congreso, que es bastante interesante. Lo que podemos ver en esta carta astral, realmente vamos a confirmar lo que ya es tan visible, lo que es tan obvio, pero es una forma en que nosotros nos desengañamos, porque algo que nos dice la cosmobiología, el símbolo en sí es objetivo. El símbolo es como las matemáticas. Entonces, en este sentido, vamos a ver realmente cómo pinta la presidencia del señor Andrés Manuel López Obrador, sin meternos obviamente en cuestiones políticas, para nada, ya que todas estas cápsulas es un entendimiento para estudiar la simbología de la astrología, para ir encontrando oportunidades de crecimiento en la conciencia. Y no tanto en este caso, no tanto en la parte política. Entonces, vamos a ver las cosas objetivas, y si es necesario hacer alguna puntuación a nivel político, pues la daremos sin inclinarnos a ningún partido, porque ese no es el caso, y ni tampoco es de mi interés. Bueno, entonces vamos a ver cómo nace esta carta astral con un Mercurio retrógrado. Bueno, hay que recordar que este Mercurio retrógrado, que sale el próximo jueves, el jueves 6 de diciembre, y que entró el 17 de noviembre, vaya que dejó pues bastantes accidentes este Mercurio retrógrado, porque inmediatamente que entró Mercurio retrógrado, no es por hablar cuestiones catastróficas, pero es obvio que nosotros vamos notando en la ciudad cómo se va comportando toda esta energía, con 2 choques de tráiler en la ciudad. Uno de ellos dejó pues bastantes heridos, 2 cortocircuitos en el metro, que es muy raro, 2 accidentados en el metro también. Cada vez que hay un accidentado en el metro sabemos que pues se para por lo menos 1 hora y media, y verdaderamente hace un caos en el tránsito aquí en el Distrito Federal. Y bueno, puedo decir otros ejemplos de todo lo que se vio en la ciudad, en el tráfico, en las comunicaciones. Obviamente siempre cuando el Mercurio retrógrado se presenta, siempre fallan las telefonías, los celulares, las computadoras. Bueno, es un verdadero desorden. Lo bueno es que Mercurio ya sale el próximo 6 de diciembre del 2018, y bueno, eso es algo muy bueno, porque ya vamos a poder aclarar, ya podemos conversar sin que se nos malentienda. Hay que recordar que cuando Mercurio está retrógrado, tenemos que ser lo más específico, lo más explícito y lo más claro, porque si no nuestro interlocutor puede entender otra cosa o malentendernos, y esa no es la situación. Es por eso que cuando Mercurio está retrógrado es preferible
guardar ese tiempo. Si es que hay que aclarar alguna cosa, es mejor darle un espacio, darle un tiempo para que Mercurio salga y podamos aclarar. Por ejemplo, si usted está enojado con su pareja y quiere aclarar las cosas en un momento cuando Mercurio está retrógrado, olvídese, no va a arreglar nada. Hay que esperar un buen momento, hay que esperar por lo menos unos 20 días para que Mercurio retrógrado salga, y entonces sí podamos charlar de una forma consciente. Obviamente ustedes ya saben, y como lo hemos comentado en cápsulas anteriores, la astrología no es determinante siempre y cuando haya voluntad y haya bastante conciencia por parte de uno. Solamente así nosotros podemos ir cambiando los aspectos planetarios y nuestra carta astral. Nosotros no podemos cambiar una carta astral sin voluntad y sin conciencia. Entonces, bueno, pues vamos a ver esta parte de la carta astral. Ahora sí ya vamos a entrar de lleno. Bueno, para empezar, Sol en la casa 10, haciendo una conjunción con Júpiter. Voy a hablar un poquito de aspectos astrológicos para que vayamos viendo y vayamos estudiando detalladamente la carta. En la casa 10, en Sagitario, óigame, esto es un aspecto pues bastante interesante. Obviamente le beneficia al presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, porque realmente tiene todo el poder, está abarcando a todo el mundo, realmente ha impactado a todo el país, a todas las ciudades. No por nada este partido de Morena en el pasado mes de julio pues ganó ganó todas las ciudades, porque realmente su representante, el representante Andrés Manuel López Obrador, ahorita México lo ve como un dios, lo ve como un Zeus, como el dios del Olimpo, porque fíjense, Júpiter haciendo conjunción con el Sol en casa 10 en Sagitario, óigame, eso nos habla de una gran jerarquía, de un gran poder, nos habla pues de toda una autoridad en donde se le va pues a obedecer. Eso le conviene mucho al gobierno. Lo que hay que tener aquí cuidado en este aspecto es de no endiosar a nuestro presidente, porque así parece. Hay ciertos aspectos en la carta astral que se le está endiosando. Por ejemplo, ese Sol cuadratura Neptuno y Júpiter cuadratura Neptuno nos da cierta confusión. Entonces nosotros como mexicanos, como miembros de todo este colectivo mexicano, necesitamos ver un poquito las cosas más objetivas con respecto al gobierno y con respecto al presidente. Obviamente estamos en un cambio, como lo mencioné en una cápsula del mes de febrero de este año, en la cápsula de Urano en Tauro. Ahí mencionamos todos los cambios que se venían ya gestando y que se están gestando principalmente para el país de México, y este es uno de los grandes cambios que hemos tenido. Hacía 84 años que no veíamos un cariño y un afecto tal como el que vivimos el día de ayer, todos aclamando, bueno, una gran mayoría aclamando al presidente López Obrador, y precisamente hace 84 años al quien se le aclamaba mucho era precisamente a Lázaro Cárdenas. Entonces la historia es cíclica. A través de la astrología, cuando nosotros abordamos la historia, vamos aprendiendo mucho acerca de cómo se va moviendo el inconsciente colectivo y qué es lo que se va gestando como conciencia en la raza humana, tanto a nivel país, tanto a nivel continental y como a nivel mundial. Entonces, ahorita estamos en épocas totalmente de cambio. Entonces, estamos repitiendo lo mismo de hace 84 años, obviamente en una octava superior.
Por ejemplo, hace 84 años Estados Unidos estaba por entrar a la Segunda Guerra Mundial y entró en crisis realmente, y eso es algo que nosotros nos estamos dando cuenta ahora en la parte económica, que Estados Unidos no le está yendo muy bien en la parte económica, y precisamente está dando pues patadas de ahogado, está haciendo alianzas con países que nunca habíamos imaginado que pudiera asociarse, pero bueno, son sus formas de ir, salvando la economía americana. Ya sabemos cómo se las gasta Estados Unidos en este tipo de cuestiones económicas. Tiene bastante imaginación para poder subsistir. Entre ellos, desafortunadamente, la venta de armamento, ¿no? Que es una de sus grandes entradas económicas. Pero bueno, entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado con esta parte del gobierno, no idealizarlo y no endiosarlo. Otra peculiaridad que hay en la carta astral, como personalidad, lo que nosotros estamos proyectando al mundo, en ese sentido nosotros somos ascendente acuariano. El nuevo gobierno es Acuario, es Sagitario Acuario. Realmente en este nuevo gobierno, lo que nosotros vamos a proyectar en el exterior pues no van a ser cosas tan diferentes, porque seguimos proyectando inseguridad por una parte, y estamos proyectando ser un país peligroso, algo drástico, vivir aquí en estas ciudades. Y otro dato curioso es que seguimos dando una imagen de un país narcotraficante, con ese Marte-Neptuno en la casa 1 en Piscis. Pues estamos dando la imagen de un país todavía corrupto, todavía con muchos conflictos de delincuencia organizada, de corrupción y desafortunadamente de narcotráfico. Entonces esos son también detalles que hay que estar cuidando y en los cuales tenemos que trabajar. Una cosa de lo que se tiene que cuidar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que yo creo que ya está tan acostumbrado a ello, es precisamente todos los medios de comunicación, las redes sociales. Bueno, en ese sentido las redes sociales se ve que lo apoyaron mucho, pero los medios de comunicación, las principales televisoras y las principales estaciones de radio, e incluso los medios de comunicación, la prensa, todos los periódicos, por ejemplo Reforma, Proceso, la revista Proceso, El Universal, pues no van a dejar de estar lucubrando contra el gobierno de López Obrador. Van a seguir insistiendo, van a seguir ensuciando su presidencia a través de mentiras, a través de chantajes, a través de complots también. Se ven ciertos aspectos de complot. Entonces estos medios de comunicación no van a dejar de dar lata, pero realmente por otro lado siento que van a perder el tiempo los medios de comunicación en ese sentido, porque el pueblo mexicano realmente está apoyando al 100% al señor Andrés Manuel López Obrador, y el señor presidente, bueno, ya está tan acostumbrado a todo ello que bueno, ya no le va a caer tan extraño. Eso es por una parte. Algo en donde tiene que trabajar mucho el gobierno, mucho, es precisamente en los pueblos indígenas, en las raíces, en la cultura meramente básica de esta nación, que son el pueblo indígena. No por nada, algo extraño que vivimos ayer en
en la plancha del Zócalo, pues fue precisamente la entrega del bastón en seña de la representación del pueblo indígena. Entonces el gobierno, en ese sentido, tiene una gran tarea con estos hermanos que representan las raíces de esta nación. Eso es algo muy, muy, muy peculiar en lo que tiene que trabajar. No les puede fallar en ese sentido. Otra cosa que, hablando de secretarías, son 3 secretarías las que necesitan atención inmediata. Primera, la Secretaría de Educación Pública. La educación en México está por los suelos realmente, haciendo una comparación con países pues más pobres a nivel mundial y que tienen una mejor educación, un mejor porcentaje de aprovechamiento académico. Es algo que realmente necesita con urgencia que se le dé pues apoyo económico, que se le ponga bastante atención a la SEP en este caso, que se cuide a los profesores, porque los profesores, los maestros, la docencia en sí, en México desafortunadamente está mal pagada. Necesita apoyar al cuerpo docente a nivel general bastante, porque realmente ¿qué haría un país sin maestros bien preparados y bien pagados? Algo principal que debe tener una nación es su cuerpo docente, bien cuidado y bien pagado. Entonces, esa es una de las principales secretarías que necesitan atención con urgencia. Otra secretaría que también necesita mucha atención es esta parte del sector salud. El sector salud también está demasiado descuidado, y principalmente y curiosamente estas 2 secretarías en la antigua presidencia del señor Peña Nieto también eran secretarías con un foco rojo, a las cuales se les dejó peor, se les descuidó. Quisieron hacer una reforma que no funcionó, y esas reformas, como ya lo había dicho en este año, en febrero, no recuerdo el día exactamente, pero ahí está en la cápsula de Urano en Tauro, todas esas reformas se tienen que revisar, porque no están bien hechas, no le conviene a la nación, no le conviene al país, no le conviene a los mexicanos. Entonces esperemos que el gobierno ya ponga cartas en el asunto con estas reformas, principalmente también en la parte petrolera. Esa es otra cosa que tiene que poner mucha atención. Ahorita es momento de invertir en las refinerías, es momento de estar haciendo estudios, precisamente como lo dije en esa cápsula de febrero, en donde tenemos que apostarle todo a la parte del crudo. Bueno, entonces tenemos como secretarías tenemos el sector de la educación, el sector de la educación, de la salud, de la parte del crudo. Y otra cosa que tiene que cuidar el gobierno, pues es la banca. Porque la banca está totalmente descuidada. De hecho, se ven pérdidas económicas por ese lado. No se ve una economía fuerte de entrada. Bueno, realmente todos nosotros sabemos cómo dejaba Peña Nieto y todo el gabinete a México económicamente, lo dejó en un desastre, y no va a ser fácil reconstruir toda esta parte. Le va a tomar bastante tiempo, va a ser un proceso lento, pero seguro en ese sentido. Entonces, bueno, esta parte de la banca es un punto débil todavía, bastante débil, es un punto rojo en la nación. Hablando un poquito de la carta de Andrés Manuel López Obrador,
porque muchos, bueno, no muchos, alguna minoría todavía se sigue quejando de este nuevo presidente porque dicen que no es inteligente, de que no sabe hablar, que no sabe hablar inglés. Entonces, bueno, le encuentran demasiados defectos. Pero algo que nos debe de quedar muy claro a todos, es que la política sin conciencia no sirve de nada. ¿Para qué queremos un político bilingüe o trilingüe o que tenga posgrados de Harvard o doctorados en la Universidad de Yale sin conciencia y acaba por robar a toda una nación, acaba por robar a su estado, acaba de robar secretarías, hace corrupción? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve realmente? No nos sirve de nada. Aquí la política siempre tiene que estar acompañada de la conciencia, si no, la política no sirve para nada. En este sentido, el señor Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues se le está dando la oportunidad, ya que desde hace 12 años para acá le han quitado en cierta forma la presidencia por X o Y, pero esta vez no. ¿Por qué por esta vez no? Porque precisamente ahorita a sus 65 años de edad, ahorita, si nosotros usamos la técnica en la carta astral de Andrés Manuel López Obrador, si usamos la técnica de los 7, ahorita, desde sus 63 años hasta los 70, 71 años, más o menos, el señor, quieran o no quieran, es el presidente. Aquí nosotros tenemos que ir aprendiendo, conforme vamos estudiando astrología, cuándo son los tiempos de Dios y cuándo no. Hace 12 años no era el momento de López Obrador, aunque hubiera ganado, no le tocaba ser presidente. Hace 6 años también ganó, pero ante los tiempos de Dios todavía no era. Esto en la mitología griega lo podemos comparar con el dios Cronos y con Kairos. Se dice que Kairos es el tiempo divino, cuando te toca, aunque te quites, pero cuando no te toca, aunque te pongas. Y entonces, en este sentido, como lo vimos en clases pasadas de astrología con mis alumnos, pues a varios no les gustaba la idea de que el señor se quedara como presidente, pero realmente es su momento, es su época, y bueno, el señor lo está disfrutando ahora en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la casa 2 de Andrés Manuel López Obrador, tenemos un Saturno-Venus. Un Saturno-Venus que nos está indicando sus formas de ser austero, sus formas de no de usar tanta parafernalia, tanto en su atuendo. Ya vimos que negó la limusina descubierta que se le había ofrecido, prefirió irse en su Jetta, como lo ha hecho desde hace bastantes años. Esta austeridad que a él le caracteriza, pues ya es de nacimiento, y no debemos de confundir esa austeridad o esa forma de vivir con un socialismo o con otro sistema económico que no tiene nada que ver. Y precisamente aquí tenemos 42, 49, 56, 42, 49, 56, 63, más o menos a los 60 años de Andrés Manuel López Obrador, que comienza aquí Sagitario. El regente de Sagitario es Júpiter. Júpiter está en la casa 10. Ahorita el señor, pues es, digámoslo así, pues es el jefe, es el patrón, es el presidente, y el pueblo lo está viendo también como un dios, Entonces no hay que olvidarlo, no lo podemos endiosar, no lo podemos idealizar tanto, porque
obviamente es un ser humano y realmente él solo no va a cambiar el país. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo cambiar. Cada uno de nosotros, con nuestros estados de conciencia, con nuestra conciencia de sí y con nuestro granito de arena, todos tenemos que cambiar a un país. No le podemos dejar la responsabilidad a una persona o a un cúmulo de personas, en este caso su gabinete. Tenemos que hacer conciencia de muchas cosas, principalmente de nuestros 2 metros cuadrados, principalmente empezando por nosotros mismos. Ojalá que todos estos cambios que vaya a hacer el nuevo presidente de esta nación sean para bien, los aproveche la gente como debe de ser, que los jóvenes que han firmado o que se han postulado para una beca, que realmente ocupen ese dinero para sus estudios y para que lo acaben. Entonces, así, siendo sinceros nosotros mismos, con estos estímulos del gobierno, la nación puede salir adelante. Porque es un ejemplo, si nosotros, si los jóvenes en este caso, en este sentido, se postulan para una beca y ese dinero lo ocupan para irse a divertir, no estamos aprovechando nada y ahí México no va a cambiar en absoluto. Entonces, jóvenes, aprovechen esta oportunidad que se les está dando, y no nada más a los jóvenes, sino a todo al que se le vaya a apoyar, que realmente el dinero se ocupe para lo que es, para invertir, para la educación, para prepararse, porque es como se debe de manejar el dinero. Y esa es una cosa que los mexicanos nos tenemos que quitar realmente, porque el mexicano se ve con tantito dinero y desafortunadamente luego se lo quiere gastar en diversión, y por ahí no va la cosa. Realmente nos tenemos que divertir, sí es cierto, pero primero tenemos que saber invertir el dinero y tenemos que reinvertirlo en nosotros a través de la educación. Entonces tenemos que irnos quitando poco a poco ese estigma que tiene el mexicano, que es muy conocido en el extranjero también. Por eso hay un dicho que dice que el pueblo merece el presidente que tiene. Entonces hay que cambiar esa parte en nosotros, como estado de conciencia. Dejemos de ser ya, pongámonos firmes, porque realmente el país de México tiene grandes oportunidades para salir adelante, y además tiene un gran poder espiritual. Y el poder espiritual tiene que ir acompañado de la parte económica. Entonces tenemos que equilibrar esa parte como nación y seguir adelante, siempre y cuando trabajemos con la voluntad y nuestro estado de conciencia. Un solo Señor no va a cambiarle la conciencia a todos. Bueno, por otro lado, hablando de la mujer de Andrés Manuel López Obrador, la primera dama en este caso, pues se ve también una dama austera, una mujer austera, una mujer responsable, una mujer comprometida con su trabajo, y en lo particular yo veo que se va a dedicar mucho a la parte de la sociedad, de una forma bastante austera, pero muy firme y muy comprometida con el trabajo de su compañero, en este caso de Andrés Manuel López Obrador, que le ha servido de un gran apoyo, y en esta presidencia va a ser su mano derecha. Está muy comprometida con él en ese trabajo, con esa luna en Libra, teniendo una cuadratura en Saturno en la casa 8. Podemos sacar más detalles pero de este aspecto, pero tengamos la confianza de que así sea. Bueno, pues eso es lo más relevante, lo más relevante, lo más destacable. Otra cosa muy importante: es hora de hacer negocios
con países europeos. Es hora de hacer negocios con países bastante lejanos. Ahorita esta relación con los vecinos de Estados Unidos pues no nos ha dejado un buen sabor de boca. Este es un momento para empezar a abrir negocios al por mayor, tanto como países europeos como países asiáticos, con países lejanos. Entonces eso también es muy bueno para la nación mexicana, abrir el comercio y relacionarnos económicamente en estos países que también están dispuestos a invertir y a hacer negociaciones. Bueno, pues sin más por el momento y sacando una interpretación bastante básica con respecto a la carta que se levantó el 1 de diciembre del 2018 a las 11:22 de la mañana en la Ciudad de México. Pues esto es lo que resalta. En posteriores cápsulas ya veremos cómo afecta un eclipse, cómo afecta la lunación y cómo podrían afectar ciertas estrellas fijas. Pero entonces aquí tenemos ya una interpretación muy sencilla de lo que hay que cuidar. Eso sí, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, la parte de Pemex y la banca, porque la banca está realmente por los suelos. Y estas 4 cosas urgen, son focos rojos. Y el compromiso que el gobierno tiene con este nodo norte en la casa 6 en Cáncer, con el pueblo indígena, con las raíces de esta nación, con las personas que le han seguido a Andrés Manuel López Obrador y le han apoyado bastante. Y eso de entregarle el bastón habla mucho, es un simbolismo muy importante. Es el primer presidente que se le otorga este bastón, y ese bastón no se lo dan a cualquiera. Entonces, bueno, ese es un símbolo que vamos a estar siguiendo, cómo se va a ir desarrollando, cómo se va a ir comportando todo lo que vivimos ayer en la Ciudad de México. Bueno, pues muchas gracias y espero les haya gustado esta breve interpretación de la carta astral de la nueva presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.